Buenos días. Buenos días para todos los que están conectados. Seguimos con el capítulo 18 de Proverbios. Seguimos hablando de estos proverbios que tienen que ver con la conducta y con la vida también. Se está hablando de la vida espiritual y cómo por la vida espiritual se llega a la conducta, cómo se puede alimentar eso para nosotros que se representa en la conducta y que nos causa a nosotros, digamos, cierta dificultad, pero que por medio de la vida espiritual es que tenemos, digamos, un alcance mayor a todas esas posibilidades de corregir conductas, que precisamente es Dios el que nos permite a nosotros transitar por un camino, tener, tener como más firmeza nosotros en el proceso, poder entender las cosas difíciles que nos pasan en el proceso cuando llega la vida espiritual. Cuando nosotros tenemos una conducta, digamos, frente a cualquier cosa, nosotros siempre estamos delante de las conductas, pero para nosotros no es lo mismo una conducta que viene con un propósito a una conducta que viene sin ningún motivo. Entonces yo creo que lo importante es cuando nuestra conducta es alimentada, o puede ser más bien, puede tener un sentido por medio de las cosas que Dios nos enseña, por lo menos por medio de estas enseñanzas que Él nos da. Y todas las cosas que vienen por la enseñanza de Dios, pues nos permiten a nosotros someternos más y nos permiten a nosotros confiar en un resultado y poder nosotros ser guiados en esa parte en la que nosotros nos podemos conectar con Dios. Entonces, no sé si el apóstol va a iniciar. Buenos días, apóstol. Tiene el micrófono apagado, apóstol. Buenos días para todos, un saludo muy especial, agradecidísimo con Dios por este día, por todas las cosas en las que contemplamos su grandeza, contemplamos su mano, vemos su fidelidad, vemos, o sea, de verdad que el proceso es una bendición y todos nosotros tenemos que ir siendo conscientes de esa obra de Dios en la vida de nosotros. Y la obra más grande que nosotros podemos experimentar de Dios en nuestra vida es que cada vez nosotros nos podamos volver más espirituales. Venimos comprendiendo dentro de la construcción y la edificación de esta casa que somos nosotros, porque nosotros somos una casa, y nosotros no podemos estar edificados si no está Él como arquitecto de nuestra vida, si nosotros no le damos la prioridad a Él para que Él sea el que empiece a estructurar y empiece a fundamentarnos. Entonces es un tema donde lo veíamos nosotros, y es muy difícil que las personas en sus fuerzas luchen con estas conductas, con estos comportamientos. Cada vez llego a la conclusión y sigo resaltando que en nuestras fuerzas es muy duro luchar con nuestras debilidades, con nuestros temores, con nuestros miedos, con todo lo que veíamos, o sea, con todo lo que veíamos
esta semana, no sé si lo retroalimentaron, pero es muy importante saber todo lo que estamos viendo a nivel de comportamientos en las personas, a nivel de conductas. Cada vez yo me quedo aterrado, cada vez las personas son más desagradecidas, cada vez las personas se les sale a deber, o sea, cada vez, mejor dicho, más víctimas, cada vez nos encontramos con una cantidad de cosas que queda uno, como dice, triste, digámoslo así, o queda uno en conflictado. Pero yo quiero rescatar el versículo que dice que por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne. Mire, si no le enseñamos a usted esta cátedra y si siempre usted se va a acostumbrar a vivir por sus deseos, por sus impulsos, por sus emociones, no que no estén, pero usted no puede ser dirigido y su conducta y sus comportamientos y sus acciones tienen que ser dirigidos de esa manera. ¿Por qué? Porque le va a jugar una mala partida, le va a jugar en contra, lo van a desviar del camino, del propósito, del proceso. Y entonces su vida no va a ser estructurada. Vamos en el capítulo 18, donde la edificación, donde la construcción va avanzada, donde usted tiene que entender que usted no se puede dejar derrumbar así como de buenas a primeras o con una facilidad, que es lo que habitualmente pasa. O sea, el círculo vicioso. Creo que ayer o antier hablábamos con Luis Buitrago, un personaje que lleva 30 y pico de años dando vueltas en el mismo círculo vicioso y no puede avanzar y no puede encontrar el propósito de Dios. Sabe mucho, es inteligente, nos da cátedra. Y alguna vez le enmarqué dos cosas dentro de la edificación y creo que las dos cosas que le enmarqué en la estructuración, y lleva más de 30 años y puede ser maestro de todos aquí, pero no puede parar, vuelve a lo mismo. Estuvo como 2 años en una fundación recientemente y salió y no duró ni 2 días, después de 2 años en una fundación, 2 días, y a los 2 días estaba soplando. Ahí mismo en un sitio que algunos no sé si lo conocen, se llama Puerto Bazuco, que es ahí en la 52, en Cali, ahí en la 52, Puerto Bazuco. 2 días, porque él es de esa zona del norte, zona de Vipasa, zona de La Flora, ha sido criado bien, ha estado mamá allí, y la familia lo han apoyado, y 10.000 vueltas, 10.000 vueltas. ¿Qué lo lleva a eso? Tiene todo, capacidades, habilidades, las tiene. No son discutibles. Duro en tecnología, programador de tecnología, bueno, yo no sé, software, hardware, todo ese tema lo maneja. Pero no ha podido quitarle el imperio a sus deseos, a sus impulsos. Y eso es lo que yo le digo a los muchachos. Ayer me escribía, esta semana me han escrito 2 chicos que han salido de la fundación. Y hay uno que está muy bien y el proceso de él no fue fácil. De hecho, pasó hasta por enfermedades y todo en la fundación y súper contento, súper agradecido, como se encuentra una persona que no es nada agradecida. Y me decía, no, muy bien. Y otro chico me dijo, yo le tengo que admitir, he tenido fallas, pero hoy me doy cuenta que todas y cada una de las cosas que usted nos decía son reales. Todo lo que usted nos decía, yo le decía, es que por eso se les exige y por eso se les habla y por eso se les dice, porque no se quiere que usted se quede dando vueltas y se les quiere enseñar a que usted recupere la gobernabilidad sobre los estados emocionales, sobre las circunstancias, sobre los deseos, sobre los impulsos, sobre los arrebatos y sobre toda esa información que va encaminada a la adicción, al consumo, que tiene nuestra cabeza y que siempre nos está mostrando el camino más fácil. No el difícil, sino el fácil.
el de me voy, el de dejo todo tirado, el de arranco, el de consumo, el que no me gusta que me digan, el que no encuentro cómo resolver conflictos, el que no soy resiliente. ¿Ya? Entonces, en ese orden de ideas, luchamos con todas y cada una de esas cosas y ese personaje que le digo, no ha encontrado cómo dominar, dominar sus deseos, dominar sus impulsos. Y creo que ese es el arte que nosotros necesitamos. ¿Cómo dominamos? ¿Cómo hacemos vencer? No sé si lo tienes allí, Felipe, que por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne. Y cada vez me doy cuenta, familia, que luchar en las fuerzas, con esta naturaleza, con estos comportamientos, con la drogadicción y con todo lo que detona la drogadicción en su vida, todas las áreas y todos los defectos de carácter que hay que trabajar en usted. ¿Sí lo tenemos? Ya lo busco, justo. Entonces, en ese ejercicio y en ese orden de ideas, es muy complejo seguir luchando en las fuerzas, pero yo le decía, el propósito es que usted sea cada vez más espiritual, lo que leímos en Romanos 8, lo que leímos en segunda de Timoteo 3. Yo le recalco eso para que usted se dé cuenta de dónde Dios lo está sacando a usted, cuál es la obra que Él está haciendo en usted, qué le está aportando el Señor a usted, porque usted era una obra inconclusa. Muchas de las cosas que arrancamos no las terminamos, hablando de nosotros mismos. Dejamos todo tirado, dejamos todo a medias. Y en ese ejercicio, el propósito es que usted sea espiritual, pero ¿qué es una persona espiritual? Yo quiero dejarle claro que una persona espiritual es simplemente una persona que se apoya en los principios de Dios. No es uno que dice Dios lo bendiga, gloria a Dios, aleluya, amén, que menciona a Dios para todo, que tiene la Biblia bajo el brazo. Eso no es una persona espiritual. Otros pensaban que una persona espiritual, uno que caminaba así como le salía una luz blanca, otro que botaba rayos de luz por los ojos o por los dedos. Otros creen que una persona espiritual es otro que tira a la gente al piso. No, no. Es una persona común y corriente. Es una persona normal. Solamente que a la hora de actuar y de comportarse está alineado a los principios de Dios. A los principios de Dios. Y cuando usted se alinea a los principios de Dios, su carne es crucificada. Es más, para que esto le aproveche a usted, usted tiene que estar allí sentado, sentada, crucificado. Porque la carne le exige. Yo no sé si alguno notó que la droga le exige a uno. La droga le exige a uno. A mí me exigía rumba. A mí a veces con cierta cantidad de dosis quedaba disgustada la carne conmigo, quedaba en enemistad y me decía que tan mala gente, por no decirle otras palabras, y me tocaba que ir a evolucionar como fuera, porque yo no quedaba contento o mi carne no quedaba contento hasta que no viera una buena bomba. Ya le explicaremos en el devocional de mañana, le explicamos a la mamá qué es una bomba. ¿Ya? En el de hoy no nos va a dar el tiempo, entonces dejemos esa explicación para el devocional de mañana. ¿Qué es una bomba? ¿Ya? Ella diría, es lo que venden en la farmacia cuando mi hijo tiene gripa. Entonces uno va y me da una bomba para la gripa, que son varios medicamentos. Ya mañana explicamos, sigamos aquí. Y hasta que no estuviera, no le diera gusto, no le diera contentillo, no efectuara mi deseo, fuera mi comportamiento, fuera mi conducta, y uno no podía desmontar ese deseo. Cuando usted le daba un arrebato, eso es como cuando uno le daba un deseo
Y uno decía, le voy a decir su poco a fulano. Y uno hasta que no fuera y encontrara el conflicto, y encontrara la batalla, y encontrara, mejor dicho, la pelea, uno no puede desmontar eso. Hasta que no le diga su poco, no puedo hacer nada. Y ojo, esto es clave. No luchen sus fuerzas. Déjese desarmar. Dimos muchas vueltas y hemos dado muchas vueltas para entender este propósito y este pensamiento de Dios. Usted se va, lucha en sus fuerzas, batalla, guerrea. Unos han dado vuelta, otros han cogido eso. Si otro dio vueltas, ¿por qué yo no puedo dar las vueltas? Como el papá que dice, déjelo, don Matías, yo le voy a dar la oportunidad y si no, lo vuelvo a llamar a usted. ¿Para qué inventar? Les recomiendo un videito que puse en mis estados esta mañana. Estamos en el camino de la excelencia y esos son los primeros, están los primeros 4 capítulos de los Proverbios. Creo que es el segundo. Y si la casa viene construida, no puede estar el arquitecto direccionando una obra si no hay espíritu, si no hay espíritu. Y vamos a ir al Valle de los Huesos Secos. Felipe, ¿cómo dice Romanos 8:13? Por ahí vi que lo pusiste. Sí, señor. Sí. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esperemos un momento mientras el apóstol se puede volver a conectar, por favor. Hola, hola, qué pena. Felipe, nuevamente se me había desconectado aquí el, el internet. Sí, señor. ¿Me oye? Sí, Estamos señor. en Romanos 8:13, por favor. Sí, señor. Sí, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. Viviremos. Entonces es por el Espíritu que nosotros tenemos que hacer morir las obras de la carne. Yo por eso trato de darle estas herramientas llamadas teoterapia, pero no es nada diferente a que usted fortalezca su ser interior, que usted encuentre y eleve su nivel de conciencia y se le prenda la lámpara y tenga cómo dominarse a usted mismo, porque la batalla es a dominarse a usted. No sabemos dominarnos a nosotros mismos. Y cualquier cosa, cualquier excusa, cualquier pretexto para volver a hacer lo mismo, volver a hacer lo mismo.
volver al mismo camino, volver a la misma ruta, a las rutas del pasado que nosotros debemos borrar todo el tiempo. Y en ese ejercicio de ser más espiritual, pues según Gálatas, Felipe decía que crucifiquemos ¿qué? La carne. Y ese es un ejercicio que no es nada fácil. Crucificar esos deseos. Porque la palabra de Dios y los principios de Dios vienen y le ponen a usted como unos clavos aquí, donde queda usted así, maniatado. ¿Cómo se siente usted en la fundación? Maniatado, impotente muchas veces. Porque ¿qué quiere mi carne? Irse para donde quiere, ir para donde venir como a ella le gusta, entrar por donde a ella le gusta, parcharse donde a ella le gusta, moverse donde a ella le gusta, relacionarse con quien a ella le gusta. Y todo eso es producto de nuestra propia carne, naturaleza. Y esa es la naturaleza que se presta, es una naturaleza, digámoslo así, caída, que se presta para lo malo. Y por eso el Señor nos levanta espiritualmente, nos resucita, para que empecemos a recuperar una naturaleza que es conforme a los designios de Él. Entonces yo les decía a ustedes, al espíritu no le gusta el humo, al espíritu no le gusta el consumo. El espíritu batalla contra la carne para modificar comportamientos y conductas. Al espíritu no le gusta la desobediencia, la necedad, la rebeldía, la poca ética, la poca moral, porque ya vamos a llegar allá. Si usted empieza a notar el capítulo 19, ya me voy entrando al capítulo 19, ya empieza a hablar de integridad. Se supone que usted llega allá, se supone que usted llega allá en esa construcción y usted ya es íntegro. Y entonces usted realmente ya empieza a aplicar en su propia vida que la honestidad es la clave. La honestidad es la clave. Oiga, y esto no lo hay en ningún lado. Ayer en la mañana, respondiendo mensajes y todo eso un poco en la mañana, como poniéndome al día con eso, y creo que envié fotos y todo que tenía en el grupo ahí represadas a las familias. A otros les envié el video, aquel famoso video, Apóstol. Dígale a mi mamá que se me acabó la tienda. También mandé hartos de esos videos ayer en la mañana. Pero revisé un video que tenía por allí, que me han enviado, del arroz y de la carne artificial. Oiga, ya ni la carne, hasta la carne la chivean. ¿Cómo hacen? No sabemos, hermano. Unos videos de los chinos, pero recientemente, la semana pasada en Bogotá, también unos guardaderos de comida, de carne, carne en el piso y todo eso, y van y se la venden a usted, donde le venden esos chuzos, allá en el estadio, cuando venden chuzos en el estadio, cuando juega la América. Ojos chuzos que son como rojos, y ahí decían y todo eso, y le meten esos chuzos a 1000, y usted va y esos manes, bueno, en el Cali también, sino que cuando juega el Cali son a 5000, cuando juega el América son a 1000. ¿Ya? Entonces, no mentira, salgámonos de ahí. Entonces, si vean todo, ¿qué buscamos con crecer espiritualmente? ¿Cuál es el verdadero propósito? Y que usted lo entienda, que usted reflexione un momentico y entienda cuál es el propósito de ser espiritual. ¿Cuál es el propósito de crucificar mi carne? Recuerden, si mi espíritu está acá, mi carne tiene que estar acá, o sea, crucificada. Es más, se enoja, se irrita, llora, se entristece. Es más, se abate uno. Se abate. Cuando mi mamá no me daba permiso
para ir a la Chiquiteca, me abatía, me abatía. Y entraba en unos conflictos emocionales que hasta el último me volaba. O me deja ir o me vuelo. Y terminaba diciéndole a uno los papás, bueno, por las buenas sí, vaya. Y le decían a uno, tenga para que devuelva en taxi o tenga para que gaste algo allá. Esos papás, yo estoy aterrado. Hay una zona en Cali que me tiene muy aterrado a mí porque lo pude ver ahí en la 66. Un fin de semana me dio por ir a comer hamburguesa con los niños. Fuimos con Mónica, toda la familia y no, saqué un espacio. Uno también, fin de semana, nosotros estamos para el servicio, pero no se sorprenda que uno también a veces pueda sacar un espacio de descanso. Aún así no lo hago, mi vida es entregada a la obra, al servicio de los demás. Y en ese orden de ideas yo era ahí, y como uno conoce la realidad de la droga y de lo que se mueve, y empiezo yo a ver esos papás, parqueen carros, parqueen carros, parqueen carros. Yo ni sabía dónde estaba. Yo hace rato me retiré de las pistas y los que me actualizan son los mismos muchachos. Cuando yo veo ojos papás, niños de 13, 14, 16, 15, 2, 3, esperándose ahí en la puerta y los papás dejándolos ahí. Entraban así como una casa y yo veía el movimiento en la puerta. Todos su bolsita, su bolsita, su bolsita. Mero tusi, mero tusi. Y los pelados entendían que yo le decía a mis hijos, mira, ¿y esto qué fue? Como que Dios me permitió estar ahí de pronto para yo ver la radiografía de lo que está pasando con la juventud. Dios quiera podamos hacer algo y por eso trato de pronunciarme y trato de dejar esos mensajes cuando vamos a La Olla, cuando vamos a Sucre. Esta semana, el sábado, hicimos un video, estuvimos por allá dejando ese mensaje que esto no es un juego. Los que ya están en proceso, los que están ahí sentados se dan cuenta que no es fácil salir, que no es fácil salir. Y muchos llevan varios intentos y siguen luchando. Entonces, ¿la meta cuál es? Dejar de luchar en nuestras fuerzas, rendirnos. Mire, la recuperación es un acto de rendición. Vivir en el espíritu es un acto de rendición. Ya no vivo yo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Como desde los 13 años, alguien me dejó un mensaje y me dejó el mensaje que tenía que recuperar mi vida espiritual para vencerme a mí mismo, para dominar perdóneme, este animal, esta naturaleza caída. Esta naturaleza que por muy bonita que la pongan, siempre le gusta ir al barro, como los marranitos. A nosotros nos comparan como el marrano, que lo bañan. ¿Y a dónde vuelve? Al lodo. Dice que el perro vuelve a su vómito. Un perro vomita y se puede comer su vómito, que a muchos le repugna, pero ese es el perro, es su naturaleza. Usted vuelve donde le hicieron daño, donde lo destruyeron, donde lo atropellaron. A usted no lo atropellaron en la fundación, a usted no lo lastimaron en la fundación, a usted no lo violentaron en la fundación. Usted cree que todo lo malo le pasó en la fundación y usted no ha reconocido que a donde usted sí le fue re mal y mal y mal, fue allá. O sea, yo me cansé, yo le dije a los muchachos, yo llegué a la fundación tan blandito porque allá en la calle me dieron muy duro. En la calle me dieron muy duro. Yo sí puedo decir que experimenté, yo decía, todo en mi casa, no me faltó, me dieron un buen ejemplo, buena crianza. Ayer estuvo mi papá aquí, jugamos dominó, jugamos un jueguito, le dejó juego a los muchachos. Yo decía, bueno, bendito Dios, hoy puedo disfrutar eso como resultado
de la recuperación, de alimentar mi espíritu y dominar mi carne. Porque por la droga cambiamos la familia, cambiamos los seres queridos, por la droga cambiamos un plato de comida. Usted le regala una bandeja y así sea para llevar. Muchos dicen, ay no, yo no le doy plata porque usted va a consumir. Y el loquito le dice, bueno, deme comida, empáquele una bandeja. Pregunta, ¿esa bandeja la puede cambiar por un coso? Sí, ¿Esa señor. caja de comida? ¿Ah? Sí, señor. Me acaban de escribir aquí algo así, que ¿qué es coso? ¿Qué es coso? Ya le explicaremos. ¿Qué es un coso, María José? Un cacho. ¿Un cacho? Pero ahí volvieron a escribirme al WhatsApp que es un cacho. Una iguanita. Una iguana. La dosis, apóstol de Bazuco. En ese ejercicio, esto es un acto de rendición, familia. Y para usted ser más espiritual, pues tiene que menguar la carne y la ecuación. ¿Qué representa menguar la carne? Que a usted le crucifiquen esto, las manos, sus obras, sus acciones. Ya no es este comportamiento, es este. Que le crucifiquen los pies. Uf, ¿cómo así? Usted quiere arrancar a correr muchas veces. Usted quiere huir por los temores, por la rabia, por el enojo, por todos los estados emocionales que usted pueda experimentar. ¿Y sabe qué? Tan los clavos ahí. ¿Cómo se siente usted en la fundación? Atado, apóstol. Cuando va acompañado, cuando otro lo guía, cuando usted no puede moverse por donde quiere. O sea que usted está crucificando su carne y el hábito que usted está creando es de crucifixión a usted mismo. O sea que vas bien, vas por el camino correcto. Y ahí mismo, sí, está muy todo, está muy sabiondo. Tenga su corona aquí. Mire la cruz, entienda la cruz. Ahora lo vamos a ver en Colosenses. Si Felipe lo buscan allí o alguien me lo busca el de Gálatas, que crucifiquemos la carne. Ese es el ejercicio de rendición. Que usted se deje poner los clavos en las manos, en los pies y se deje poner la corona, pero de espinas. ¿Qué representa esa corona de espinas? Que no es con su mentalidad. No puede cambiar mi comportamiento y mi conducta si no ha cambiado mi manera de pensar. Entonces hay unos pensamientos que el Señor viene y le dice, tenga su corona. Y usted ya empieza a andar con la mente de Cristo, con los pensamientos del Señor. Usted ya puede pensar en lo justo, en lo honesto, en lo amable, en lo de buen nombre. O sea, usted tiene otra mentalidad. Usted ya no tiene mentalidad de gamín, de drogadicto, de gamín, de bandido. Y eso es lo que intentamos imprimirle en el proceso a usted. Un cambio de mentalidad. A prueba de todo, que se esfuerza, que se exige, que aprende, que lee, que se nutre, que se inspira, que se reinventa. Muchos, por eso, lo que yo le dije, el caso más reciente, no sé si por ahí está Lucho, un personaje que puede ser maestro de los maestros. Lucho, mencionaba ahorita, no te había visto, del Julano que conocemos, como 2 años en una fundación recientemente y me contabas, creo que anoche, 2 días, ¿no? 2 días y volvió a Puerto Bazuco, allá a las 52, ahí es el parche de él, ¿no? Puerto Bazuco. Porque no cambia aquí, porque no se dejan meter los clavos, no aprenden a crucificar su carne, no trascienden, no elevan el espíritu de su vida. Entonces, para ser espiritual es sencilla la ecuación. Déjese crucificar la carne.
Y ahí es donde, por eso, ese consejo yo se lo di a ese personaje y se lo di también a otro personaje que estuvo allá donde Portela, hombre, Lucho, ¿cómo es que se llama ese personaje? ¿Cómo? Vaina. Faena, Faena, sí, de apellido Vaina, y le colocamos Faena. ¿Cuántos años llevarán esos manes dando vueltas, Lucho? De Dubán. La primera vez que llegué a Dubán hace 29 años y alguito más, ya él estaba ahí y ya hablaba en lenguas, que a mí me aterró eso la primera vez que lo vi. Y dije, uy, ¿qué es lo que está diciendo este hombre? Pues yo no sabía, ¿no? Pero imagínate. Y se cree que eso es espiritual. Y voy a terminar esta idea, aparte de la palabra, Lucho. Eso no es espiritual. Una persona espiritual se alinea en los principios y sencillo, se deja crucificar. Usted puede ser espiritual cuando calla. Cuando el necio calla, dice que es contado por sabio. Oye, y a mí me cuesta refrenar a veces esta boca, ¿oyó? Y mi carne quiere que hable, que invente, que diga chisme, que cuestione. Y a veces ser espiritual es simplemente callar. Ser espiritual es ser paciente. Recuerde que cuando crece el espíritu, le da 9 frutos a usted. Con esos 9 frutos es suficiente. Con esos 9 frutos, usted combate. Yo le coloqué el otro día una lista como de 200 obras de la carne. Las que leímos en Gálatas, las que leímos en 2 de Timoteo 3. Ahí hay como 27, incluso hice un retiro de padres y hablamos de esos defectos de carácter. El carácter de los hombres en los tiempos postreros, hombres crueles, intemperantes, sus estados de ánimo, rebeldes, necios, ingratos, todas las conductas y comportamientos. Lo que habla en Gálatas, envidia, celos, enojos, fornicación, adulterio, homicidios, orgías, borracheras, embriaguez, y yo le puedo buscar cualquier cantidad de cuadros y sube el listado. Y lo que usted ve acá, en la condición del ser humano, usted cada vez se queda más aterrado. El hombre cada vez se degrada más. Porque entre más crece usted espiritualmente, más recupera usted la imagen y semejanza de Dios. Porque su espíritu está conectado con el espíritu de Dios. O sea que Dios, ¿qué le puede transmitir a usted? Pero la carne, ¿qué le transmite a usted? Dice que de la carne se recoge muerte, del espíritu se recoge vida. Y en ese ejercicio, yo le decía a esos 2 personajes que estamos mencionando, de faena, le colocamos así, maestro de maestros, nos pueden dar cátedra más de 30 años, yo creo que ya acercándose a los 40, no les sirve nada, luchan. Y por eso tomo estos referentes, para que usted no vaya a caer ahí. A mí me pasó también a los 13 años, me enviaron el mensaje. Dios tiene algo con usted, pero vaya de vuelta, vaya, estréllese, vaya, sufra, porque allá en la calle yo sí sufrí. Yo no sufrí en la fundación y me tocó comer sopa de todillo, sin visita, sin llamada. Ayer compartí aquí con mi señor padre cosas que comparto ahora que ni de niño. Y Dios cada vez trae más esa bendición. Cada vez ellos más orgullosos. Porque lo ven a uno, la sobriedad, vale la pena vivir sin droga, vale la pena la sobriedad. Vale la pena, o sea, yo nunca le encuentro nada de malo a esto. Sí, hay situaciones, hay circunstancias a veces adversas, pero son oportunidades de crecer, de avanzar, de mejorar. Pero en ese ejercicio, yo le decía a ellos, mi carne necesita clavos en las manos, clavos en los pies, su corona. Mire la cruz, lo vivió el Señor, usted no va a ser la excepción, sino que a él le tocó hasta literal. Para usted ya es un mensaje espiritual. ¡Pum! Su corona. Oiga, y es tan dura esta carne, Lucho, que seguía chapaleando y tenga ambulancia en el costado.
para verificar si estaba bien crucificado. Y dice que salió agua. No le dolió, ya estaba ahí, se dejó crucificar. Se dejó crucificar. Esa es la cruz. Un hombre que murió a sus deseos, que murió a sus impulsos, que murió a un viejo estilo de vida, que murió a unas mañas, como usted lo quiera llamar, que murió a la grosería, a la rebeldía, a la necedad, a la desobediencia, que murió al cuestionamiento, que murió a la envidia, que murió al egoísmo. Oiga, la envidia, yo de unos añitos para acá me he dado cuenta que está haciendo, así como el bazuco, está haciendo mucho daño. Oiga, un pelado se hace daño porque el otro tiene un bombón y él no lo tiene, se daña el proceso por eso. Porque al otro lo pusieron a servir y a él no lo pusieron a servir. Le hace el daño. Suben de escalafón a alguien, oiga, le hacen la guerra. Suben de escalafón a alguien en la fundación, el líder, venga, mijo, voy a ponerlo aquí de servidor, de apoyo. ¿Qué problema? Entonces se acostumbran a ser mediocres. No se deje ganar, no se deje ganar. Avance, avance. Que los que más digan, que el que dirán, que el sapo, que el lambón, nada, para adelante. No se deje detener. El mediocre siempre le gusta estar abajo. Al que le gusta crecer siempre va para arriba. Oiga, y la lanza para chapalear. La lanza como quien dice crucificado. A todo eso, usted empieza a enterrar todo eso. La ira, el enojo, las heridas, los traumas, la vana manera de vivir que aprendió de sus padres. Y usted empieza a recuperar una naturaleza divina. Usted es divino. Mira el que está al lado y verá que es divino. Por la gracia de Dios. Así sea mueco, así la droga le haya dejado estragos, es divino. Es divino. Usted es divino, usted es divina por Dios. No le estoy hablando de belleza, no le estoy hablando de ropa, eso queda aquí. Eso se lo comen los gusanos. La divinidad viene del ser divino, del ser supremo. Usted es divino cuando obedece, usted es divino cuando se sujeta, usted es divino cuando ama, usted es divino cuando espera, usted es divino cuando soporta. Usted ahí es divino. Esa es la naturaleza divina. Usted ya es un ser espiritual. Cuando usted sufre el agravio, cuando le dan en una y pone la otra. Usted es divino. Cuando aprende a esperar. Todo ese manejo que también lo enseña muy bien la psicología. La psicología describe muy bien el problema del ser humano, pero no tiene las herramientas para ejecutarlo, porque eso es en el poder de Dios. Él mostró al hombre muerto, pero tuvo que venir el poder de Dios y resucitarlo entre los muertos y levantarlo. Esa la naturaleza en nosotros solamente la levanta el Señor. Y ahí le voy a decir, Lucho, que ahí es donde yo difiero, y para mí ahí está la clave. Si dice que por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne, y yo no puedo solo, yo tengo que aliarme a alguien más fuerte que lo que me dominaba, en este caso la droga, la conducta o el comportamiento a corregir, tengo que aliarme a algo más fuerte que eso, a algo más fuerte que yo, porque ya el Señor dijo que mi carne es débil y yo lo he logrado identificar. Tengo que buscar aliado, pues tengo que unirme a uno más fuerte que eso, que me dominaba, más fuerte que yo, y ese es el Señor, que viene como pronto auxilio de mi vida. Pero el Señor también busca aliados, porque a él le gustan las relaciones interpersonales. Entonces él me pone una autoridad y me pone un padre que me ayude a encontrar el propósito de la crucifixión y de la resurrección. Porque si no hay muerte, no hay resurrección. Si usted no crucifica sus deseos, usted va a andar desviado del camino. Usted va a seguir dando vueltas en el desierto.
Pero cuando usted aprende y crea el hábito de crucificar, por eso busquémoslo, Felipe, téngamelo por ahí en remojo. Por allá en Corintios 15 decía el apóstol Pablo que era Saulo de Tarso. Hace poco hablamos de la conversión de Saulo. Más loco que cualquiera de nosotros. Pero llegaron a entender esto. El ejercicio de ellos era crucificarse todos los días. Y Pablo decía, cada día muero. Pero vos lo veías vivo. Cada día moría a sus deseos, a sus impulsos. Cada día se dejaba meter. Cuando uno le dice a un muchacho, no, todavía no, le está metiendo unos ojos clavos. Bien sea en los pies, bien sea en las manos, o le está metiendo la corona. Si usted no está ahí crucificado, usted solamente está comiendo y durmiendo, escampándose y enmascarado en la fundación. Pero no va a haber un verdadero cambio en su vida. Porque cuando ya el Señor resucita, lo ven transformado. Vieron un cuerpo ahí ensangrentado, lastimado, llevado, pero ya después lo vieron en gloria. ¿Por qué no ven la gloria de Dios en su vida? ¿Por qué muchos dicen eso no sirve, la fundación es mala? No, eso cuento de que Dios no cambia. Ayer me decía alguien, Dios me abandonó. No, Dios no abandona a nadie. Uno mismo es el que lo abandona a él. ¿Y por qué no se ve el efecto del cambio? Porque usted no le gusta la autoridad ni le gusta la paternidad espiritual. Ojo, tanto en el cielo, acá en la tierra. Y hay manes que se quieren guiar su proceso ellos mismos, que saben mucho, pero no les sirve ninguna autoridad. Ojo, ojo. Si usted está peleando con la autoridad que Dios le ha puesto aquí en la tierra, usted está soplando en seco. Así no tenga la pipa en la mano, así no tenga la bolsa en la mano, la bomba en la mano, en el bolsillo, usted está soplando en seco, porque el que resiste la autoridad está resistiendo a Dios. Y Dios es espíritu, y Él acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y si usted está teniendo lucha con la autoridad, ojo, mande bien o mande mal, autoridad lo ayuda a usted a crucificar sus deseos. No espere que la autoridad le va a venir a usted a engordar la carne. Como hoy en día, Lucho, la mayoría de las fundaciones se han vuelto engordadero de carne. Cuando digo de carne no es que no coman, de deseos, de caprichos, de complacencia. Acá no madruga, levántese a las 8 de la mañana, no se les exige. Entonces, si usted no crea el hábito de crucificar su carne, ¿cómo va a levantar un nuevo estilo de vida? ¿Cómo va a levantar una nueva mentalidad? ¿Cómo va a levantar unos nuevos comportamientos en usted? No va a encontrar ese propósito y se lo decimos, no porque le decimos el mal. Va a seguir repitiendo las mismas historias que venimos viendo en personajes porque no les gusta la autoridad. Mire, la autoridad que le ponen a usted es para que le crucifique la carne. Y a mí me tocaron unos que cuando me metían el clavo aquí, uy, yo quería hacer la mía. Y tiene el clavo aquí, yo, uy, no. Y ese man me lo mandaba más duro. Mis horas. Esto es un acto de rendición. La recuperación es un acto de rendición, de tirar mi carga y tomar la carga del Señor. Ahí me vuelvo manso y humilde de corazón. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa es la verdadera obra. Y para mí, una persona espiritual, lo que decía Lucho, no es que hable en lengua, no es que lea versículos, no es que diga una cantidad de cosas. Repita 1000 palabras por segundo y Dios lo bendiga, gloria a Dios, aleluya, amén. No, nada de eso. Es simplemente que usted levante en su vida cosas nuevas, nueva mentalidad, nuevas obras. Yo antes no podía hacer cosas, servir, amar, perdonar. Hoy mis pies se dirigen hacia solo lo bueno. Y cuando está lo malo, ahí está el paro. Y ahí vamos a ir creciendo en eso. Entonces, no sé, Lucho, hay que... Buenos días, apóstol. Buenos días para todos. Alguien, cuando depende de otra persona, digámoslo así, le dejaron para el almuerzo. Y cuando decimos le dejaron es porque le colocaron ahí. Y si él no toma esto y después se queja de que no ha comido nada, pero resulta que ahí le dejaron. Es lo mismo que dice el verso 2 de Romanos, capítulo 8, que estamos estudiando sobre eso y realmente para mí el capítulo 8 de Romanos
Es el comienzo de la nueva vida, de la nueva herencia. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Cuando Pablo dice aquí me ha librado, miramos el tiempo, dice, no es me va a librar o me está librando, sino que ya me ha librado. O sea, ya el trabajo está hecho, está consumado, ya se hizo. Algunas filosofías de vida o algunas filosofías religiosas ponen una cruz simbolizando eso, que alguien ya hizo el trabajo por ti. La ley estaba ahí, por eso dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Son leyes. Cuando hablamos de ley, hablamos de algo que ya está establecido y que no se puede cambiar. Siempre he puesto este ejemplo. Si colocamos un bebé a gatear en una azotea de un 15 piso o una altura muy propensa, pues el bebé tal vez no conozca la ley de la gravedad, pero ya es una ley, y la ley está ahí. Por eso él recalca aquí que la ley del pecado y la muerte, porque lo que era imposible para la ley, y ahí vemos cómo él en el Sermón del Monte perfecciona esta ley. Cuando él dice, oíste que fue dicho, se refería a la ley, a esa ley de Moisés, a esa ley que no traía perfección, pero que los mantuvo en una relación hasta que llegara el nuevo pacto, el Nuevo Testamento que hoy tú no quieres tomar para tu vida. Ya tienes un testamento, ya eres heredero y coheredero con Cristo, dice por ahí el mismo apóstol Pablo. Entonces, porque lo que era imposible para la ley, entonces cuando él dice, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo, o sea, ¿qué le pone él ahí? La perfección. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea, le pone el espíritu a esa ley. Por eso no te maravilles de que dejaste de consumir. Maravíllate de que estás dejando lo que te llevó a consumir. Maravíllate de que miras la cruz. Por eso Juan el Bautista reconoce esto muy claro cuando lo ve y le dice, es necesario que yo mengüe, o sea, que mi carne mengüe. Y siempre relacionamos y podemos relacionar la carne con el pecado. Pero cuando en el versículo 1 Pablo dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. O sea, los que no dependen de su propia fuerza personal y de la capacidad de sí mismo o de grandes esfuerzos. Cuando vos querés hacer tu voluntad y querés creer, o sea, es que yo no te estoy diciendo que si vos me decís que te vas a ir o te vas a salir del propósito divino y te vas a ir a trabajar y a luchar por tus hijos, yo no te estoy diciendo que eso sea malo. Lo que pasa es que estás andando en la carne y no estás andando en el espíritu porque no entendés. Yo qué más quisiera que en 5 años que tuve interno, ¿cómo le puedo decir a ustedes hoy que yo no pensé en algún momento en mis hijas? Estaban muy pequeñas en ese entonces, tenían 2, 3 años. ¿Cómo te voy a decir yo que ellas no necesitaban de mí? Pero era necesario que ese pensamiento carnal menguara. Uy, pero ¿cómo así que es carnal? Es carnal, porque Dios ya quería que yo entrara en su propósito, que yo heredara ese Nuevo Testamento en mi vida, que ya no anduviera en la ley de mi carne, porque ¿qué era lo que sacrificaban? Corderos, palomitos, ovejos, y traiga aquí, y rocé de sangre, todo lo hacían en sus propias fuerzas en la ley, pero llegó la ley del Espíritu y hoy nos da vida. Usted no necesita sujetar la carne, usted lo que necesita es menguar esa carne para que él entre. Entonces, cada que usted le da permiso, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, o sea, si alguno me deja entrar, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, subirte a ese propósito de la carne, de la ley divina, de bajarte
de ese ego, de ese orgullo, de esa prepotencia, de esas cosas, de esa altivez. O sea, ya no te puedo yo hablar. ¿Cómo te voy a decir yo a vos que matar es malo si vos ya lo sabes? Inclusive antes de conocer estas verdades que hoy te da Dios el privilegio de aprenderlas a través del apóstol y de todos esos maestros que nos enseñan esto. Vos tenés que entender es que es necesario que yo mengue. Si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, de esta ley espiritual, de esta nueva ley, niéguese a sí mismo. Uy, ¿cómo así, hermano? Pero es que a mí me dijeron que me iban a dar apenas un año y ya van 15 meses y comienza la carne a levantarse y ahí es cuando vos tenés que hacerte grande y entender que hay una ley divina que tiene un propósito con vos. Mire, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Quién se subió allá? Otro hizo el trabajo por vos. Si a vos te pica un zancudo y te da fiebre y te pones que te morís, ¿cómo me vas a decir a mí que vos te vas a subir a una cruz y vas a recibir latigazo y te van a poner una corona de espinas de 3 pulgadas de largo que te atraviesen el cerebro, el cráneo y te dé 15 veces más un dolor de una migraña más poderoso que eso y vas a soportar todo eso? Si te pica un mosquito y ya te pone mal y se te hincha la piel, hay un me crema. No, eso ya trabajo, ya está hecho, ya está consumado. Otro lo hizo por vos. Vos tenés que subirte ahí y hacerte con él. Porque dice, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí ponen el Espíritu con E mayúscula, recuerden, cuando el Espíritu está con E minúscula, se refiere al Espíritu de nosotros, que es el que necesita conectarse con ese Espíritu Santo para que no hagamos lo que esta carne desenfrenada quiere hacer. Es la única manera de sujetarla. Entonces, ¿Dios qué hizo? Ahí les mando la herencia, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero es que como así, hermano, es que montan unas raras y unas filosofías y me quieren lavar el cerebro. No, inténtalo. Yo lo intenté y la verdad triunfé sobre esa problemática. Que sí que hay situaciones que a diario, por eso dice, de modo que si alguno está, o sea, a diario, el ejercicio es a diario. Pero ¿qué tal que nosotros hiciéramos el ejercicio una vez y ya quedáramos? Todo necesita constancia. Si vos vas al gimnasio 5 años y te marcas y te definís y tus músculos crecen y dejas de ir al gimnasio, pues tus músculos se cuelgan, se descuelgan y te vuelves peor. Ya nos metimos en esto. Sigamos adelante. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ahí está. El ocúpese de su orgullo, de su ego, de su prepotencia. Yo lo escucho y yo digo, bueno, no, pero es que me dijeron, es porque me prometieron, es que me... Cuando usted habla así, por Dios, no lo hagas. No lo hagas porque siempre te va a llevar a un camino equivocado. Antes de dar gracias, bueno, me clavaron 5 meses más. Yo pensaba 2 años y en mi carne, ¿qué quería yo? Volver a pedir trabajo en la bomba, en la cerámica Italia, ponerme una corbatica. Yo me imaginé en algún momento eso. Y vine a jugar al 30. De un pueblo pasé a otro. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. ¿Que las figuras? Sí, hay que tener la figura. Bonita, alguien que te guíe siempre. Alguien que Dios coloque ahí en el camino. Él no va a dejar a decirte, ay, mijo, no haga eso, ay, mijo, levántese, ay, mijo. No, hay cosas que o nos tocan a nosotros o vamos donde la autoridad. Cuando usted reconoce una autoridad espiritual en su vida, es uno de los mejores principios en la vida que te puede suceder. Porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Cuáles son los designios de la carne? No solamente son esos pecados, aunque el orgullo, la prepotencia, creerme en mis propias fuerzas también lo es. Son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Miren,
vuelvo y pongo el ejemplo, cuando a él le traen la mujer que la sorprenden en el mismo acto de adulterio, ¿qué le dicen? La ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Qué hacemos, maestro? O sea, como tentándolo a ver si él iba a violar la ley. Y él que hizo fue mucho más allá y les dice, si alguno de ustedes realmente está libre de pecado, tírele la primera piedra. ¿Y sabe qué dijeron? La soltaron. ¿Por qué? Porque sus conciencias los acusaban. Tal vez algunos de ellos, digo yo, ¿no? Habían estado con aquella mujer. Y soltaron las piedras y se fueron. ¿Por qué? Porque entró la ley del Espíritu. Y ya no era la ley aquella que sujetaba la carne, o que quería o pretendía sujetar la carne. Entró la ley del Espíritu. La ley del Espíritu es la mejor que nos puede suceder a nosotros. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mora en vosotros. Yo lo decía el apóstol, ahora yo en estos años he conocido, yo voy a llegar a Mondomo y unos manes que oraban y reprendían. Mireya Abey Parragas, WhatsApp de audio. Oraban y reprendían al diablo y hacían un poco de cosas, un poco y a los 3 días se iban y volvían otra vez humo. Y yo decía, pero ¿qué es lo que pasa aquí? ¿No estaban reprendiendo al diablo? El diablo no fuma. Es más, yo me atrevería a que a los que están en la ley del Espíritu, el diablo no les entra, solo los rodea, como decíamos el viernes, creo. Los rodea, anda buscando alrededor. ¿A quién da papaya para devorárselo? Simplemente eso, pero que te entre y te domine, usted es el que le da autoridad a una papeleta o como decían ahora, a una dosis o a un cacho. Usted le da autoridad para que entre y lo gobierne. ¿Por qué no le das autoridad hoy a Dios para que entre y te gobierne? Y me decís dentro de unos meses qué es lo que estás recogiendo. Pero no querés sujetarte, no querés nada, tú querés luchar y luchar y luchar y luchar. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, mire, y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si es conforme a la carne, pues moriréis. Mas si por el espíritu, no hay otra manera, vos no podés. Solamente es que permitirle a ese espíritu que entre en nosotros y gobierne para que la carne mengue. Así que pues ese es mi aporte, apóstol. Muchas gracias, bendiciones. Eso es, Lucho. Yo creo que debemos concientizarnos y no nos cansamos de enseñar. Nosotros, más que enseñar conceptos de farmacodependencia, drogodependencia, le enseñamos a la persona a que crucifique sus deseos, a que se rinda a unos principios, sí, clínicos, terapéuticos y espirituales. Cuando usted crece espiritualmente, usted prende como un bombillo y todo lo demás le entra más fácil, o sea que usted va a tener un alto porcentaje de pasar a la práctica. O sea, no solamente va a ser un oidor, hay personas que saben mucho, yo me quedo aterrado en la olla, qué diplomado, qué curso, qué saben, pero cuando tienen que enfrentar, no enfrentan su ser, con su ser, espíritu, alma y cuerpo. Buscamos que usted sea más compacto. Esa es una persona íntegra. Ya vamos a pasar al capítulo 19, una persona que está espíritu, alma y cuerpo, porque en la carne va para el piso, carne y alma va para el piso, pero espíritu, alma y cuerpo usted va a enfrentar y se puede sostener. Se lo digo empezando con mi propia vida. Llegué a la peor fundación y no me volvieron religioso, místico, fanático, no me dijeron, soy una persona normal, usted va a ser una persona normal, usted se va a desenvolver como una persona normal, pero va a ser espiritual, va a vivir por unos principios. Se va a dejar crucificar cuando se tenga que dejar crucificar. Ya usted su vida le cambió, ya no puede hacer, ya no puede moverse, ya no puede trabajar, ya sus deseos no lo van a llevar. Ya usted no se va a ir a trabajar a una cantina, a un estanco, a un bar, ya usted no se va a volver a relacionar como se tiene que relacionar,
si realmente hay un nuevo estilo de vida en usted. Entonces, nuestra vida cambia. ¿Por qué? Lo podemos mirar desde la parte clínica, porque usted ya es un paciente, porque usted ya tiene que activar unos factores de protección, ya usted ya no tiene que andar en factores de riesgo, ya usted no se expone, ya usted es vigilante de usted. Y es la mejor manera de uno sostener el proceso de recuperación. Entonces, en ese ejercicio ahí le vamos a ir dando y vamos a ir entendiendo muchas cosas. O sea, ¿qué le digo? Más del 80% de lo que hablamos se pierde. Cuando usted crece espiritualmente, usted es más receptivo, usted inclina el oído, usted se rinde más, usted es manso, usted es humilde, así activan otras facultades en usted. Entonces hay un alto porcentaje, y eso también me lo decían 2 chicos que ya no están en la fundación. Mire, un muchacho nos lo encontramos esta semana ya transformado, o sea, otro formato al que estaba aquí. O sea, en la calle, de aquí para allá, otro formato. No los están viendo y otro formato. No está el líder, no están las cámaras, otro formato. Cuando usted está activo espiritualmente, a usted no lo dejan cuidando y se acuesta a dormir. En estos días un fulano lo dejaron cuidando y que durmiendo ahí vaya al ejército y me cuenta. Si usted se acuesta a dormir en la garita, ¿qué pasa? ¿Qué pasa allá? ¿Qué pasa allá? Aquí en la marranera se acuestan a dormir y que voy para la marranera y allá. No es por el dormir, no es porque no se pueda cansar, es simplemente que su deseo le gana. Mi carne hoy no se quería levantar, pero yo la crucifico. Y tuve una autoridad que me ayudó. Si no hay autoridad, si no hay paternidad espiritual, a usted no lo pueden ayudar, o sea que usted lo están ayudando, esto no es por mal, lo están ayudando realmente en ese ejercicio. Y cuando usted trasciende y cuando usted avanza, familia, o sea, ¿yo qué le digo? Que usted en el terreno lo va a llevar a la práctica. Porque muchas veces en el terreno volvemos a lo de antes. No hay un cambio real, no hay un cambio genuino. Solamente que hay mucha máscara y hay mucho confort y hay mucho acomodo y hay mucho fronte, como se dice en la fundación, monta usted un fronte, pero sale a la práctica y allá en la práctica no está su mamá, no está el líder, no está Matías, no está el apóstol, no está el director, no está el profesional, allá es usted y Dios. El bien y el mal, lo bueno y lo malo. Una persona espiritual solamente sabe lo bueno y lo malo, lo que le conviene y lo que no le conviene. Y allá usted no va a tener la limitancia, la vigilancia, la estructura, sino que allá es usted y Dios. Allá usted va a tener la decisión, o el bazuco, la heroína, la marihuana, la rumba, o un estilo de vida sano. La rumba, los amigos, jalándolo, allá usted es la realidad. Y ahí es donde yo veo que la mayoría se corcha. Cuando salen al terreno, se les olvida la cartilla, se les olvida el formato, se les apaga el espíritu, los afanes de esta vida le ahogan la semillita, se la secan y entonces se encuentra uno aquella sorpresa. Para mí este es el mejor manual de recaídas. Yo no utilizo el manual de recaídas que utilizan en el 98% de las fundaciones. Para mí el manual de la recaída es avivarle a usted el espíritu, darle unos principios a usted y que usted se fortalezca interiormente para que en el terreno los lleve a la práctica, tanto en la fundación y fuera de la fundación. Y hago la ecuación. Si no los está colocando en práctica aquí, no creo que los vaya a colocar en práctica allá en el terreno. Allá en el terreno. Entonces uno los deja aquí. Sí, señor, sí, haciéndolo bien. Sí, juiciosos aquí. No, como usted diga, mi líder. Sí, mi apóstol, nada. Y se voltea uno y son otros. Eso no es una persona espiritual. Porque si Dios está en mí, Dios me enseña a ser de una sola pieza. En Él no hay sombra de variación. En Él no hay fluctuancia. En Él no hay inestabilidad. En Él no hay ambivalencia. En Él es sí o no. O frío o caliente. Y ese es el puntico donde intentamos ayudarle a que usted pase al otro lado, donde usted avance un poquito más. Ahí es donde eso, y de nada nos sirve ser oidores olvidadizos, cansados, y perdóneme que sea tan crítico, que nivel 1, que terapeuta, que dirigí, que manejé, que doctorado, que diplomado, y en la olla.
que estuve en Proyectando Generaciones, y en La Olla, que estuve en tal fundación, que fui líder, que fui grupo alto. ¿Y de qué te sirve? Si no lo pones a la práctica, si no lo llevas al terreno. Si usted lo sabe, pero por eso le digo, no es del que lo sabe, es del que lo cree, es del que se concientiza. Yo cuando le digo esto soy consciente, esto lo amo, y como me lo enseñaron, lo aplico. ¿Qué cambia? La envoltura. Pero los mismos principios de la recuperación para mí son los mismos. Y pasen los años que pasen, la disciplina la misma, la norma la misma, la autoridad la misma. O sea, el enfoque es el mismo. Autocontrol, dominio propio, resiliencia. Ahora hay unos términos más bonitos, que resiliencia, que ahora se habla de habilidades para la vida, que ahora se habla de neuroplasticidad, la capacidad de adaptación y que el cerebro y que todo eso. Ahora hay unos marcos más bonitos, pero para mí es lo mismo. Nuestros abuelitos aplicaban lo mismo, nuestros padres aplicaban lo mismo. Y los ponían a vender en la galería, vendían, si le decían pida la bendición, si le decían rece, rece, si le decían esto se respeta, esto sí, esto no, había hasta más civismo. Yo no sé si usted recuerda, Cali fue la ciudad cívica, pero bueno, eso lo hablaremos luego. Cali fue modelo incluso a seguir en su momento. Y mire que el ser cada vez se va perdiendo muchas cosas de cultura, de civismo. Y eso lo enseña Dios, es sencillo, hasta para ser buen barrendero, buen papá, buen hermano, buen amigo. Ahí está Él. Y no es un tema de religión, pero sí es un tema de crucificar mis deseos. Si yo alimento mis deseos, le aseguro, quédate relajado, quédate durmiendo, estuviéramos soplando nuevamente, estuviéramos en lo malo. Y esta carne hay que crucificarla. ¿Qué le enseñamos? A crucificar sus mismos deseos. Ay, pero no me va a hablar de esto. No, venga, primero métale el clavo aquí, acá, acá, y si necesita lanza, le ayudamos aquí. Al Señor también lo traspasaron con una lanza en el costado. Después le puedo explicar eso. Pero necesitamos avanzar y por eso, espere. Mamá, lléveme. Tú la cruz para ese deseo. Mamá, quiero salir. La cruz para ese. ¿Puedo tener celular? La cruz para ese deseo. Hasta que usted entienda que es un acto de rendición. No quiero estar aquí. Más lo ponen ahí. Quiero irme. Así, vea, yo le aprendí a llevar la contraria a mi carne, ya se lo expliqué. Sí sé que se oponen entre sí. Se oponen entre sí. Ahí seguiremos hablando. Mañana nos vemos en el devocional. Mañana hay devocional por ser festivo. Vamos a hacerlo. Hace días no lo hicimos. Mañana nos vemos con la ayuda. Yo creo que esto nos alimenta. Yo creo que esto nos prepara para el día a día. Yo cada vez y siento más la necesidad de ser más espiritual. Vivimos en una vida de agite, de ocupaciones donde no nos queda tiempo ni siquiera para agradecerle a Dios, ni siquiera para decirle, Diosito, gracias por la vida, gracias por las cosas buenas que nos das, gracias porque mi familia está bien, gracias porque usted está bien, compañero, y gracias porque nos recarga y nos da la fortaleza para luchar todas las cosas que tenemos que enfrentar. Si usted está enfrentando cosas duras aún en la fundación, no se preocupe, las que va a enfrentar afuera son más complejas todavía, son más complejas y van a ser más. Por eso usted necesita el entrenamiento, y el entrenamiento más excelente, muchachos, para usted modificar la conducta y alejarse de lo que lo dominaba la droga. Pues sencillo, aprender a crucificar sus deseos. Llévele la contraria. Yo a veces estaba en la fundación, en la huerta, dando pica y pala, y mi carne quería irse por allá, para San Andrés, para Santa Marta, quería irse para el lago Calima, pero el Espíritu me decía, hágale, dele más duro, y hágale, y hágale, y hágale, porque ese deseo, detrás de ese deseo está la trampa de la droga, está la trampa de lo negativo, está la trampa del mal, y por eso lo ideal es que usted funcione más en lo bueno, para que cada vez le reduzca el espacio a lo malo. Entonces yo creo que vamos en el ejercicio, nos vemos mañana a las 7 de la mañana y nos extendimos, nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal, en el devocional a las 5:30 juiciositos, y a ver cuándo los papás también van a preparar un devocional. Voy a invitar a unos padres a que se reúnan unos 3 y 4 y también nos den pues sus opiniones. Intento a veces hacer un poco participativo esto, pero yo no sé si la madrugada que quedan así y como que no se sueltan. Entonces vamos a ver cómo hacemos ahí la terapia también para que los papás se suelten. Entonces, bueno, vamos ahí con la ayuda de Dios. Nos vemos mañana. Un saludo muy especial, iniciando semana.
con toda la fe puesta y dispuestos a darlo todo, y obviamente con la ayuda de Dios y con la ayuda de esta familia. Esto es una familia, y recuerde, esto es un grupo sanador. Esto es un grupo sanador. Aquí no hay buenos o malos. Aquí cada uno hace lo que le toca que hacer, la función que tiene que hacer. Que unas resaltan más, que otras no, pero hasta el que talla, ¿sí o no, Danford? Hasta el que talla está haciendo su función, mijo. Dios lo bendiga. Ahí está Hilder, bendiciones allá a todos los muchachos, los que están firmes ahí los veo bien, ahí los veo bien. Bendiciones, nos vemos mañana en el devocional, nos vemos en el mismo canal mañana. Chao, chao.